Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en la próxima hora y un poquitito más, para acompañarlos también en el camino de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Para esto no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes, Priscila. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Bien, con ganas de empezar un nuevo programa. Sí. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, todo tranqui. Bien. Ocupada. Bueno. Qué bueno. Me alegro. Bueno, ¿y quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo están, chicos? Saludo a toda la audiencia. Estamos aquí en un nuevo programa y en la disposición que sea de bendición también para ustedes. Amén. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar el programa de hoy? Bueno, el programa de hoy se va a tratar sobre la importancia de la palabra de Dios. Y con respecto a ese tópico vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, sí, también recordar que durante el año pasado, creo, ya tuvimos un programa acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Pero bueno, vamos a profundizar un poquitito más en el tema, ¿no? Sí. Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107, 23 93 7107. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, así nos pueden buscar. Estamos en Facebook también como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Y el programa también lo pueden escuchar a través del canal personal de YouTube de nuestro conductor, que es Ariel Monroy. Y recuerden también que tenemos el canal de YouTube también de nuestro pastor, que es Pastor Ramón Arañagas, UAD Banfield, donde él sube las predicaciones semanales, ¿no? Y si son de otros países que no sea Argentina, pueden comunicarse por medio de nuestra casilla de Gmail, que es iglesiauad.belarga@gmail.com. También recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y vuelve a repetir los días miércoles en el mismo horario. Bueno, para arrancar este programa los vamos a dejar con una canción de Horacio Ortiz que se llama Podrás Vivir Mejor. Leer en cualquier parte noticias, reportajes y mucha información. Son todas malas ondas, todas feas historias que dañan la mente y el corazón. Cada día es más bravo conseguir un trabajo, vivir humildemente pero con dignidad. Es feo bajonearse, llorar y lamentarse, pero otra no te quedas la verdad. Eso pasa si en tu casa aún no entró Cristo a morar. Si hoy tú le recibes y seguirlo decides, seguro que tu vida cambiará. Seguro que tu vida cambiará. Que yo te digo no es verso mi amigo, pues en la Biblia dice que Jesús te dará la paz que necesitas, el bienestar que ansías, salud para el que hoy enfermo está. Por eso decidite, vení y arrepentite. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Cambia de sintonía, busca otra melodía y así esta canción podrás cantar. Esto pasa porque en casa golpeó la puerta Cristo y se quedó. Jesús es mi lumbrera y vivo de primera. Qué bueno es tener tanta bendición. Esto pasa porque en casa golpeó la puerta Cristo y se quedó. Jesús es mi lumbrera y vivo de
Estábamos escuchando de Horacio Ortiz la canción Podrás Vivir Mejor y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol para que empiece a desarrollar la temática del día. ¿Mico? Sí, creo que lamentablemente no somos conscientes de nuestra necesidad de leer la palabra de Dios, de guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. No la tomamos como guía en nuestra vida, y eso es porque no entendemos que no es una opción la que tenemos de leerla o no, sino que es una necesidad para nosotros, así como la necesidad que tenemos de comer. Porque si yo te sugiero que dejes de comer durante unos meses, no lo harías, porque sabes que para sobrevivir la necesitas comer. Así que ahora con la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros, es indispensable para alimentarnos espiritualmente, porque estamos en comunión con Dios, en sintonía con Él, si buscamos entender su palabra, si la tenemos como nuestra guía en nuestra vida, dificultades y momentos en los que nos serviría tener un consejo o la solución a nuestros problemas, sobre todo para encontrar la solución que tenemos, gracias al Señor, a nuestro problema más urgente, que es la condenación que nos espera por nuestros pecados si estamos lejos suyo y no aceptamos la salvación que Él nos da. Así que también para tener una vida espiritual y fortalecerla cada vez más, necesitamos la Biblia. Dios quiere que crezcamos en fe, que sepamos de Él, quién es Él, qué hizo, qué hace y qué quiere para nosotros. Y conocemos su voluntad escudriñando, leyendo y entendiendo su palabra. En el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que es por medio de ella que Dios nos instruye, nos comunica su doctrina, nos da a conocer nuestro estado, nuestro origen y los parámetros en los que Él quiere que vivamos. También en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. A Josué en ese momento Dios puso en lugar de su siervo Moisés, para que guíe a su pueblo y los lleve a tomar lo que Dios les había prometido, que era un lugar, una tierra, para que vivan y sean el pueblo de Dios. Y le dijo a Josué, como vimos, que se esfuerce, es decir, que le ponga voluntad, que le ponga ánimo y empeño al hecho de regirse según la ley, porque para él poder desempeñar bien, de la manera correcta, la labor que Dios le dio, de guiar al pueblo y de gobernarlo, él tenía que estar sujeto a la ley que le dejó Moisés. Solo de esa manera prosperaría, y así prosperó y le fue bien a él y a todo Israel. Así que toda la Biblia, los 66 libros que la conforman, sirven para nosotros, para instruirnos, para ordenarnos, ordenar nuestros pensamientos y separar lo carnal de lo espiritual, lo de Dios y lo que no es de Dios y lo que nos conviene. Además nos equipa para servir a Dios, porque a cada uno de los que Él llamó les dio un lugar, les dio una labor y un trabajo para hacer para Él. Y solo podemos ocuparlo y hacer la tarea que Él nos encomendó de la manera correcta, que lo glorifica en nosotros, si estamos sujetos a su palabra, si procuramos ser valientes y esforzarnos en aprender a guardar en nuestros corazones y ponerla por obra a su palabra. Solo así también nos irá bien en todo lo que emprendamos. Es indispensable para nosotros tener presente también que si apartamos la mirada de Dios, de su palabra, y no la estimamos, ni la apreciamos como tenemos que hacerlo, tendremos como consecuencia los resultados desastrosos que vienen de nuestras decisiones que no son las correctas. Lamentablemente hay mucha gente que por sus malas decisiones trajo a su vida mucha calamidad y mucho dolor. Y no solo para ellos mismos, sino también para quienes los rodean. Porque nosotros solos no tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Nuestra naturaleza está caída y tendemos hacia lo malo, lo insensato, lo depravado y lo inmoral. Así que necesitamos una nueva naturaleza para contrarrestar a la otra, es decir, que debemos tener comunión con Dios por medio del escudriñamiento de su palabra, para que no hagamos lo que queramos, sino lo que Dios nos manda. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice:
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si dentro nuestro está el Espíritu de Dios, entendemos y tenemos ánimo de no seguir detrás de nuestros deseos carnales, que siempre nos llevan a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Más bien, cuanto más fuertes estemos espiritualmente, menos satisfacemos los deseos de nuestra carne. Nosotros estamos consagrados para Dios, separados para Él. Por eso es que debemos con ánimo, con fervor, conocer la Biblia que Él preparó para nosotros. Tenemos cantidad de promesas que Él nos hizo y quiere que sepamos. Por eso es que cada día Él nos recuerda que necesitamos un tiempo devocional con Él. En el libro de los Salmos, el 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos tus mandamientos son verdad. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este último versículo nos muestra también la importancia de la Biblia en nuestra vida. En las zonas como el campo o el desierto, la luna, como lumbrera y luminaria de la noche, es esencial. Sin la luna y las estrellas en la noche, todo quedaría completamente oscuro en esas zonas. Así que es necesario para nosotros que en medio de la oscuridad tengamos una lámpara, una luz, porque aunque sea más la oscuridad que haya, con esa luz que tenemos, podremos encontrar lo que buscamos, no tropezar, o no cometer errores, o reparar lo que haya que reparar, o encontrar lo que tenemos que encontrar, o a quién tenemos que encontrar para no morir en esa oscuridad. Entonces, con su palabra nosotros vemos hacia dónde vamos. Esto nos ayuda a no tropezarnos con alguna trampa y nos sirve para caminar tranquilos, seguros en medio de la oscuridad en la que está el mundo sin Dios, aprobando lo que Dios no aprueba y desaprobando lo que Dios aprueba. En el libro de Proverbios también, el capítulo 2 dice acerca de la sabiduría de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que dijo nuestra compañera Nicole, de cómo escudriñar la Biblia nos abre también la mente y el corazón, ¿no? Para hacer las cosas como Dios nos mandó a hacer. Sí, y también, bueno, es muy importante el último resumen que hizo, como la palabra de Dios es todo para nosotros, ¿no? También es un escudo, aparte de ser la lumbrera en la oscuridad. Sí. Y sí, también está bueno destacar esto último también que dijo, que si fuese plata uno la buscaría aún mucho más, ¿no? Sí, bueno, pero es como ella también dijo al principio, que nosotros, aparte de alimentarnos físicamente, también tenemos que alimentarnos espiritualmente, como ella hizo la referencia de sin dejar de comer, esa referencia que hizo ella. Uh-huh. Es exactamente lo que nos dice la Biblia. Y cuán importante es también cuando nosotros arrancamos a leer la Biblia, que empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas que por ahí nosotros en nuestra antigua vida hacíamos de esa manera, y la Biblia nos está diciendo totalmente lo opuesto. Claro. Y aparte recordar que la Biblia es una guía no solamente espiritual, sino es una guía también de comportamiento, de qué tipo de comportamiento nosotros debemos llevar y qué tipo de vida también debemos llevar. Y hay un montón de ejemplos, hay un montón de parábolas, hay un montón de vidas relatadas que nos sirven de ejemplo, y también a veces nos cuentan de las consecuencias que tuvieron esas personas por salir del camino del Señor.
o algunos que sí siguieron el camino del Señor y cuál fue su recompensa o cuál fue su castigo a aquellos que se alejaron también, ¿no? Uh-huh. Pastor. Sí, solamente agregar dos importantes observaciones en cuanto a la palabra de Dios. Decimos palabra de Dios y la palabra misma nos está diciendo, si quieren apuntar la cita, en el Salmo 111, versículo 9, que Dios envió su redención y dice así: para siempre ha ordenado su pacto. El versículo siguiente agrega: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y termina ese hermoso salmo, que sería importante que lo leas todo. Su loor permanece para siempre. Dos cosas importantes. La palabra como Dios es eterna y da como Dios loor, o sea, estima, buen nombre. Y dice así: mientras tengo vida y busco el consejo de Dios, descubro, Dios lo tiene todo perfectamente ordenado. Sus pactos, es Dios de pactos, y me enseña que yo también tengo que conocer ese pacto y dice respetar ese pacto. Si estoy en esto, Dios me dice así: buen entendimiento estás logrando tener, porque bien lo dice el Salmo 119, a lo cual recién nuestra compañera hizo mención. La palabra es luz, es lámpara a nuestra vida. Y descubro que Dios es muy ordenado, que tiene todo registrado. Y ya vamos a ver, tal vez este programa no nos alcance, pero la misma Biblia está hablando de otros libros que se mencionan en las Escrituras. Nada que ver con los agregados que en el paso del tiempo algunos pretenden decir, y bueno, aunque tiene una inspiración menor, tiene tanta fuerza como la palabra de Dios. No, señor. Vamos a descubrir en este programa cómo Dios mismo defiende la bendita palabra que nos dio, porque allí está su pacto con la humanidad. Amén. Bueno, vamos cerrando este primer bloque y los vamos a dejar con una canción de Rocío Zapata que se llama Tu Palabra. Y una luz que alumbra mi ser.
Estábamos escuchando de Rocío Zapata la canción Tu Palabra y vamos a continuar debatiendo acerca de la temática del día. Sí. Para ello nos vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, acá el mensajero celestial continúa informando a Daniel de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿no? Uh-huh. Y todo eso habría de venir sobre los hijos de tu pueblo, se menciona, ¿no? La Biblia, es decir, sobre la nación de Israel. Ahora bien, en cuanto al tiempo de su cumplimiento, seguramente no debemos pensar que apunta a un solo momento histórico, sino que, como en otras ocasiones, una profecía puede tener diferentes cumplimientos a lo largo del tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, el profeta Jeremías había hablado también acerca de un tiempo de angustia para Jacob tan grande que no hay otro semejante a él, que eso nos habló en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y por el contexto de Jeremías vemos que se trataba de una predicción acerca del exilio de Israel por causa de su obstinada rebeldía, algo que se cumplió con las invasiones llevadas a cabo por Nabucodonosor de Babilonia sobre Jerusalén, tal como lo describe en otras partes del mismo profeta. Y por lo tanto, su angustia le vendría por medio de la deportación a Babilonia. Uh-huh. Pero sin embargo, puesto que la profecía de Daniel tuvo lugar muchos años después de que Israel hubiese sido llevado cautivo a Babilonia, podríamos pensar que ya habría sido cumplida definitivamente, pero aquí se nos dice que todavía ha de tener un cumplimiento futuro. Sí. No obstante, antes de que Daniel recibiera esta dura revelación, el mensajero celestial dio algunas palabras de ánimo al profeta. En primer lugar, le dice que no estarían solos en ese conflicto, sino que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego añade que después de este periodo de angustia, será libertado tu pueblo. Esto parece coincidir con la gran batalla descrita en Apocalipsis entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, que vemos en Apocalipsis 12. Uh-huh. Y si observamos el contexto, veremos que está relacionado con la protección del pueblo de Israel en los últimos días. Sí, aunque será un tiempo de gran sufrimiento, aquellos que se hallen escritos en el libro serán libertados. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, antes de que se abriera el séptimo sello, apareció un ángel con el sello de Dios vivo que prohibió a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, que hicieran daño a los 144.000 judíos sellados. Uh-huh. Eso es en Apocalipsis capítulo 7 del versículo 1 al 8. Y aunque pasarán por la gran tribulación, Dios los protegerá y al final serán salvos, que eso nos dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Bueno, acá no cabe duda de que el propósito de Satanás durante la gran tribulación será exterminar a toda la descendencia de Abraham e impedir el regreso de Cristo a reinar sobre Israel, pero evidentemente fracasará en su intento porque según nos dice Daniel, que nos dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Uh-huh. En Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3 podemos ver: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El segundo hecho con el que Daniel fue consolado fue la promesa de que aquellos que dormían, es decir, que ya hubiesen muerto, serían resucitados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Este concepto de la muerte como un sueño es frecuentemente utilizado también en el Nuevo Testamento, y seguramente muchos judíos fieles perderán sus vidas durante el tiempo de tribulación, pero Dios anuncia su resurrección, de tal manera que ninguno de ellos se perderá la promesa de disfrutar del reino de Cristo en la tierra. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, en Apocalipsis 24. Y luego resucitarán también todos los que no son creyentes. Como en otras ocasiones, todo dependerá de si eran creyentes o incrédulos. Uh-huh. Bueno, en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Bueno, Daniel se le ordena cerrar y sellar el libro, hechos que tienen como objeto preservar el libro, autentificarlo y asegurarlo. Y dice hasta el tiempo del fin, con el propósito de que pudiera ayudar a los que estén vivos en la gran tribulación. Esto quiere decir que el ángel había terminado de entregar la revelación que Dios le había dado y que no había nada más que agregar. Muy probablemente tanto Daniel como sus lectores originales no lograron entender todos los detalles de las profecías de este libro, algo muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros también, ¿no? Pero la última generación de creyentes que atraviesen ese complicado periodo de la historia entenderán estos textos como nunca nadie lo había hecho con anterioridad. Sí, es muy complicado a veces entender cosas de la Biblia y que es muy probablemente que hay cosas que no terminemos de entender nunca. Bueno, es lo que siempre recalcamos nosotros, sí. La mente finita que llegamos a tener nosotros. Si nosotros realmente tuviéramos el paradigma completo como si fuéramos Dios, cosa que nunca vamos a llegar a ser porque no somos Dios, entenderíamos muchas cosas, pero bueno, él sabe, en su divina presencia, él sabe. Porque justamente, sí, no pasa porque la Biblia esté en un lenguaje que no podamos interpretar, sino que hay cosas que no logramos el entendimiento completo. Sí, bueno. Ahora vamos a hablar de la seguridad en la transmisión de la palabra divina, ¿no? Nos vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12. ¿Qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, los profetas acá eran personas que buscaban conocer y servir a Dios. Los hombres comunes llamados por Dios para servirle y a través de quienes Él le enviaba su mensaje a su pueblo. Estos hombres no eran distintos del resto, solo tenían una entrega a Dios, una disposición de servirle y una relación con Él, la cual guiaba sus vidas. Bueno, en este pasaje Pedro nos habla sobre estos hombres y los pone como ejemplos para nuestras vidas. Él dice que la revelación a la que ellos accedieron siempre procedió de Dios. Pero más allá de eso, los profetas no se sentaron a esperar tal revelación sin hacer nada. Esto constituye una enseñanza para nuestras vidas, ya que no sería bueno hacer lo que ellos. Pero dice que ellos inquirieron e indagaron acerca de los planes de Dios que les habían sido revelados, y los profetas entonces buscaban conocer aún más y entender todo lo que les fuera posible acerca de todo lo que Dios les mostraba. Entonces, aunque les era incomprensible buena parte de lo que el Espíritu les mostraba, no por eso dejaban de ejecutar la labor para la cual habían sido llamados. Ellos sabían quién los había reclutado para la tarea y eso les bastaba. Y esto es una buena lección para nosotros, ya que no siempre tendremos todas las piezas del rompecabezas junto con un instructivo que nos indique qué es lo que hay que hacer. Y aún así, seamos obedientes al llamado, confiemos en quien nos llama, sepamos que en tiempos pasados muchos trabajaron arduamente para nuestra salvación. Y nosotros deberíamos hacer lo propio en nuestra tarea de anunciar el reino, como indica en Mateo 28, en el versículo 18 y 20, obedezcamos a Dios y sirvamos con corazón dispuesto. Bueno, ahora nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 18 al 19, que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en no prestar atención o ser conducidos por las tradiciones del hombre o falsas enseñanzas proféticas, ¿no? Más en estos momentos que estamos viviendo. Hemos de cumplir solo por la palabra de Dios y la necesidad de tomar tiempo para escudriñar las escrituras con cuidado. Y recordar que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas, todo lo que nos decía el libro, que Dios va a caer sobre aquel que añade o quite palabra. Que atente contra su palabra, ¿no? Claro. Bueno, y hoy, como en todas partes de historia, hay cristianos, entre comillas, sobre todo entre los estudiosos, que dicen que creen en la Biblia, pero son sin embargo rápidos de adaptar sus propias interpretaciones de las escrituras a las últimas especulaciones o sentir la necesidad de añadir o cambiar la palabra de Dios. Cuidado con esto, pues es un insulto a nuestro Creador, ¿no? Y mientras Pablo estaba diciendo adiós a Éfeso,
les dijo, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Esto es en Hechos, capítulo 20, versículo 27, y dice, si deseamos honrar a nuestro Creador, entonces claramente es lo que debemos enseñar con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Sí, es importante destacar esto último que comentabas, de no añadir nada. Y bueno, como bien dijiste, hay cristianos, entre comillas, que tratan de adaptar la religión a su estilo de vida o a la manera de también capturar más adeptos, ¿no? Entonces es como que si lees la Biblia completa te das cuenta que lo que hacen no es lo que Dios precisamente espera. Sí. ¿Pastor? Sí, qué interesante esto último que decís, ¿no? Pero también hay una imposibilidad, porque mencionaste, si leen la Biblia completa se darían cuenta de muchas cosas. Sí, seguramente, pero hay que leer toda la Biblia completa. Son 66 libros, una pequeña biblioteca. Aunque hay unidad en la enseñanza, lo que podemos hacer, por lo menos leerlo un poco todos los días. Y nos vamos a sorprender. He conocido hermosos siervos de Dios que me han dicho, me he leído la Biblia como 50 veces, en varios idiomas. Es para aplaudirlo. Y aún así, cuando predicó, se equivocó. En lugar de hablar algo del apóstol Pablo, dijo, y así como dice el apóstol Pedro, y dijo una palabra de Pablo. Y alguien que no lo conocía me dice, y después de 50 veces o más que dijo que leyó la Biblia, ¿todavía tiene ese pequeño error? Entonces volvemos a lo que dijo Priscila, y tenemos una mente chiquitita, nos olvidamos. Por eso, una recomendación de Jesús a aquellos que se creían religiosos en su época, así, fuerte, directo, claro, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas importantes. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Las Escrituras es el poder del Espíritu Santo, también de Dios. Es un juego. Es como ir en un bote con 2 remos. Tengo que usar los 2 remos para avanzar. Hay que ser demasiado diestro, ducho, experto para ir adelante con un solo remo. Se puede, pero hay mayor dificultad. Usando los 2 remos, empleamos la fuerza adecuada sin sobrecargarnos y avanzamos. Es lo mismo en lo espiritual. Cuando Dios me abre la mente, me abre el corazón y me abre las Escrituras, empiezo a entender algo de los planes de Dios. ¿Qué les dije en la entrada anterior? Empiezo a entender el pacto eterno de Dios. Si Dios lo ideó, termino de decir, arrancando, una mente superior, una mente que nosotros no alcanzamos a comprender, y nos damos cuenta que necesito recurrir a esa mente prodigiosa, mente superior, conocer lo que Él ideó como plan de redención, y saber que Dios de arriba, con sus ojos escrutadores, esos ojos que examinan continuamente, y siente un poco de placer el ver que uno de los mortales atiende a su palabra. Y atiende adecuadamente, porque está la observación en Hebreos, que si yo no escucho, si yo no leo, si no busco apropiadamente la palabra de Dios, y lo hago, y bueno, mira, es como una obligación, es que tenés que hacerlo, si no querés cerrar, y me pongo un montón de cuestiones que ni vale la pena mencionarlas. Dice, corres el peligro de entenderlo mal y deslizarte. Hay algo que voy a decir, espero que nadie se confunda. Cuando más palabra del Señor tiene, adquirís sabiduría de Dios y empezás a sentir dolor por ver cómo la gente vive al revés de lo que Dios pensó para él o para ella. Hay angustia y eso se soluciona hablando con Dios, porque si no, no podemos vivir. Si no, estaríamos enojados y con justa razón. Pero ¿cómo no te das cuenta de los propósitos que Dios tiene? ¿Será posible que les des la espalda a Dios y no podés estar renegando con todo el mundo porque no conoce la palabra de Dios? Ah, pero vive al revés. Ah, pero vos no sabés lo que hace. Sí, conozco y lamentablemente sé dónde va a terminar si no cambia. Bueno, ese dolor también lo sufrió Cristo y lo sufre Cristo hoy. Y aunque me parezca rara y utilice alguna expresión de la doctrina de antropocentrismo,
propiamente dicho, sería usar un antropomorfismo, para que entienda. Dios derrama lágrimas de compasión al ver la ignorancia de aquellos que le buscan, que ni siquiera saben que es producto de su mala decisión. No hay que echarle la culpa a Dios. Hay que bajarse del caballito, decirle: Señor, no sé qué pasa, pero sé que al recurrir a ti, tú extiendes tu mano solidaria y me haces entender, no solamente para pasar este tiempo, me enseñas a conocerte, me enseñas a amarte, me enseñas a servirte. Vamos a seguir hablando un poco más de las maravillas que Dios nos da a través de su santa palabra. Así es. Vamos a continuar en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Freddy Martínez que se llama La Biblia. Solo en mi cuarto un domingo me puse a leer un libro, la Biblia, la Biblia, donde con Dios puedo hablar y hacer con Él amistad. La Biblia, la Biblia. Señor, ayúdame a cambiar. Ya no quiero vivir en el pecado. Señor, ayúdame a ver la luz. Sácame de esta obscuridad. Por eso leo la Biblia. Leo la Biblia. Fue en un domingo, muy bien recuerdo. No fui a misa ese día. Yo siempre voy a misa todos los domingos. Ese día no pude ir. Fui traído hacia mi Biblia, pero antes de empezar a leer, yo dije: Cristo, perdóname. No fui a la iglesia en este día, pero eso tú ya lo sabes. Está bien, me dijo, te perdono. Inmediatamente abrí mi Biblia. Lo primero que me dijo fue: perdona y serás perdonado. Ten misericordia y misericordia será para ti. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Estaré contigo en todas tus aflicciones. Y luego, lo más bonito y más poderoso de todo: amarás a tu único Dios con todo tu corazón, con tu alma y con todo tu ser. Por eso leo la Biblia, leo la Biblia, por eso leo la Biblia, leo la Biblia.
Estábamos escuchando de Freddy Martínez la canción La Biblia y vamos a repetirle las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y repite los días miércoles en el mismo horario, así como también en Spotify, entre otras plataformas de podcast. Para continuar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, la palabra dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si uno se preguntara por qué debo leer la Biblia, creo que hay una síntesis vital en este salmo. ¿Qué produce el leer la palabra de Dios? Y por extensión, ¿qué pasa cuando no conozco la palabra de Dios? Uno podría siquiera imaginar cómo puedo hacer que mis parientes, mis amigos, mis compañeros empiecen a leer la Biblia. Es una excelente proposición que uno puede realizarse, porque habría sabiduría del cielo y al incorporar esa sabiduría del cielo las cosas cambiarían. Pero parece una utopía. Es imposible que la gente de buenas a primera, por oír un consejito, creo que si lees la Biblia te va a ir mucho mejor. Es una utopía pensar que la gente diga, qué bien, voy a leer la Biblia, conseguirme una Biblia, me podés regalar una Biblia. Es imposible, porque cada quien vive como se le viene en gana, y él está bien. Y para mucha gente, lamentablemente, Dios se tiene que acomodar a él. Hay situaciones muy complicadas que sería largo enumerar cómo va el tema de la incorporación de la palabra de Dios a la vida del ser humano. Pero lo cierto es, olvidándonos, aunque sea momentáneamente, para entender bien la temática del programa, miremos un poco a los que tienen contacto con la Biblia. Y sería la pregunta, ¿y la leen? ¿La escudriñan? Obedeciendo al maestro de los maestros, que dice, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de quién soy y qué hago y qué quiero hacer. Y es evidente que no se lee mucho la Biblia. Leer la palabra de Dios produce cambios, y cambios eternos, cambios que solamente uno puede identificar, es la mano de Dios trabajando. Escuchábamos la exposición bíblica de la reunión de oración. Cuando Dios dice así de su pueblo, son justos, todos justos, son renuevos de mi plantío, y dice, son obras de mi mano. Claro que sí, todo hijo de Dios redimido es obra de la mano de Dios. Y Dios siempre me va a llevar a su palabra, porque por algo lo escribió. Somos re olvidadizos como para hablar algo sin molestar a nadie, pero para todo. Y cuando se trata de la palabra de Dios, y nos olvidamos que nuestro adversario el diablo va a trabajar para que nunca agarre la Biblia, y nos olvidamos que la vieja naturaleza carnal
que todavía no ha sido derrotada por el Espíritu Santo de Dios, tampoco quiere que lea la Biblia. Algunos que han intentado leer la palabra de Dios y en confianza me llegan a comentar, y sin dar nombre, me comentan lo siguiente: ¿sabe qué me pasa, pastor? Me pongo a leer la Biblia y me duermo, me canso. O si no, he notado que si yo quiero seguir leyendo, empiezo a bostezar y bostezar y dejo de leer la Biblia. ¿Qué pasa? Y pasa un montón de cosas. Pero decime algo, se lo dije a uno. Cuando vos querés lograr algo que te interesa, ¿qué haces? Y hasta que no lo tengo, no paro. Bueno, haces lo mismo con la palabra de Dios. Esforzate. Me lo terminás de decir, me das la respuesta. Respuesta que lo sabés, pero te olvidás. ¿Querés leer la Biblia? Y proponete, hoy voy a leer, aunque sea una pequeña porción de la palabra. Excelente, válido. Aunque sea un versículo. Pero lee la palabra, incorpora la palabra. Porque esto te va a ayudar en todos los días de tu vida. Y vas a descubrir algo muy importante, que lo vamos a seguir hablando probablemente en el siguiente programa. Hay me quedo un poco con mucho, hay toneladas de doctrinas extra bíblicas. Daniel, capítulo 12, claramente dice: al final de los tiempos, la gente correrá de aquí para allá, trasladándose continuamente. Pero no solamente un viaje de placer, conocer otros lugares, qué bien que me fui, qué bien que puedo tener recursos para viajar. No, en todo, en lo intelectual, hay gente que se le da por estudiar y me alegra, ¿no? Y empezó a estudiar y algunos no paran y tienen 5 carreras universitarias y hablan 8 idiomas y tienen la posibilidad de no solamente estudiar carreras universitarias, sino pequeños cursitos como, ¿viste? Tener siempre algo para hacer y ganar dinero. Porque ahí apunta también la palabra, ¿no? Micol tomó en proverbio que dice: si como a plata buscares a Dios, entonces vas a entender algo de Dios. A que no te olvidas de buscar plata, como del lugar. Y es importante que lo hagas, porque lamentablemente las cosas van cada vez más caras. Y con el tema de la inestabilidad social, y parece que se acrecientan los gastos. Hay demasiada gente que lamentablemente aprende a vivir sin trabajar para conseguir la plata. Algunos son muy amigos de lo ajeno, ¿no? Y saben a qué me refiero. Y otros aprovechándose de la simpatía o de los lazos familiares y son especialistas para comer sin pagar la olla, tener casa sin pagar alquiler, vestirse sin trabajar. Y algunos se la dan por lo espiritual. No, porque si Dios te bendice, si Dios te prospera, no tenés necesidad de trabajar. Así, ¿dónde está eso? No leíste la Biblia. Es orden de Dios. Trabajar para tener para los propios gastos y tener también para ser solidario y ayudar al prójimo necesitado. Y en forma especial, ocuparse de la economía de la iglesia o de la congregación. No voy a tocar ese tema, simplemente decir que la palabra de Dios, tal cual menciona, lo voy a repetir: hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. A cualquiera, al que lee. Pero no corre el peligro que si no está el Espíritu Santo la desvíe. Lee la palabra de Dios. Y sin ser un libro mágico, parece que algo de magia sale que te atrapa y te da entendimiento. Es orden de Dios, que su palabra es palabra de vida eterna. Comparando el estudiar la palabra con cualquier otra disciplina universitaria, Eclesiastés dice: hijo, no te olvides, el mucho estudio fatiga la carne. Pero cuando incorporo palabra de Dios, la palabra de Dios te da vida, renueva tu vida, renueva tu fuerza, te da gloria, te da honra. Leímos del Salmo 111, una pequeña porción que dice: su loor permanece para siempre. ¿Y cuál es el loor de Dios? ¿Cuál es el loor que Dios también te comparte? Ahí está, en el pacto ordenado, escrito y respaldado por el mismo Dios. Buscarlo, conocerlo, incorporarlo, vivirlo. Si Dios te da esta gracia, bendito sea el nombre de Dios. Entraste por la puerta grande a esta familia especial que Dios está formando. Si quieres el mote, somos pueblo de un solo libro, sí, el libro de Dios.
Ustedes los cristianos se la saben todas, no, porque leo la Biblia. Salmo 119 dice así: más que mis maestros he aprendido porque amé tu ley. Versículo 165 del Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo que la paz de Dios está asociada también a leer la palabra? Y mucho más de lo que siquiera te imaginas. Recuerda lo que siempre decimos: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde está? En la Biblia. Hay demasiada gente cuando tiene problemas se acuerda de Dios y se acuerda de los que estamos con Dios. Y después parece que ahora hay que escucharlo, cada novedad. Y no, que me dejó de doler la muela y ahora me duele un colmillo. Y orá para que ese colmillo tampoco me duela. Cuando se le sanó el colmillo, sí, vos sabés que hoy tengo un fuerte dolor de cabeza. Está bien, yo sé que hay problemas, que el dolor implica vida. En la vida hay dolor, así que no trates de escapar, trata de solucionarlo adecuadamente. Y también, aunque parezca pesado lo que voy a decir, sin molestar a los demás, que también tienen su vida, que Dios busca ordenar, porque todos somos desordenados, en mayor o menor medida, como también todos tenemos cierta lucidez para algo, pero no todos lo sabemos. Algunos son especialistas solamente en una pequeña área y nada más. Y lo sabe, no se discute. Pero me interesaría también que incorpores palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente te hace santo, también te enseña a ser sabio. No solo en tu relación con Dios, no solo en tu relación con los hermanos, no solo en la relación con tus parientes, la relación con cualquiera. Porque siempre tenemos que dar gloria a Dios en nuestra manera de vivir. Para eso está la palabra de Dios. Me acuerdo el exdirector del Instituto Bíblico Río de la Plata, siempre contaba en sus exposiciones que no nos pase como el fulano que perdió el documento y lo encontró a los 6 meses y resulta que lo encontró dentro de la Biblia. Se ve que no usaba mucho la Biblia. Entonces, ¿es difícil conseguir una Biblia? Y te puedo asegurar que no. ¿Es difícil abrirla? Sí. Pero necesitas el coraje, el valor y la decisión. Señor, voy a comer de tu palabra. Quiero incorporar tu palabra. Así como se lo dijo a Jeremías. Jeremías, es un panorama terrible donde te envío. Pero toma mi palabra. Y dice Jeremías, y vi la palabra de Dios y me la comí. A Ezequiel le dijo lo mismo. Y en Apocalipsis, en esa descripción de todo lo que va a pasar en los últimos tiempos, también a Juan se le ordenó cuando vio un ángel con un librito. Él se acerca para ver qué es y el ángel le dice: toma, cómetelo. Y va a ser dulce y amargo a la vez. Un poco la mezcla cuando uno incorpora la palabra de Dios. ¡Ah, pero qué delicia, qué hermoso! ¿Y qué te dije del dolor? ¿Qué te dije de la angustia que te agarra el ver cómo la gente pierde tiempo, pierde salud, pierde recursos y pierde su vida? Lejos de la palabra del Señor. Y ore, pastor, por favor, siga orando, lo necesito. Si yo también necesito oración. Pastor, por favor, usted sabe el respaldo que necesito y solamente usted me lo puede decir. Yo también necesito respaldo. Pastor, usted sabe que el único que tiene una palabra justa y adecuada es usted y por favor démela de parte de Dios. Y yo también necesito palabra. Todos necesitamos de Dios. Por eso la importancia de nutrirnos con las palabras de vida, con las palabras espirituales, con las palabras que dan gloria, con las palabras que potencian nuestra existencia. Hay para hablar, pero muchísimo en cuanto a la responsabilidad, no solamente de leer, hay que oír. Y dice bien Apocalipsis, ¿no? Cuando comienza ese relato: bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta vida. Entonces vamos a terminar de la siguiente manera, con algunos interrogantes. Primero, ¿lees la Biblia? Segundo, ¿conoces la Biblia? Y tercero, ¿quieres algo de Dios? Mira, empieza a leer la Biblia. Bendiciones para todos. Bueno, gracias. Bueno, muy lindo y muy interesante el programa de hoy respecto a la Biblia y bueno, incentivarlos también a todos los oyentes y bueno, que lean la Biblia. Hacer el hábito de la lectura. Hacer el hábito de la lectura
Y bueno, nada más, vámonos despidiendo de este programa. Sí. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tenga linda semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor. Bueno, hasta la semana que viene y ampliamos. Que tengan una excelente semana todos. Los esperamos. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción, también referente a la temática del día. Los voy a dejar con una canción de Marcela Gándara que se llama Tu Palabra. Hasta la semana que viene. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra siempre